Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Vectorworks. En esta ocasión vamos a ver las herramientas 3D para principiantes y como ejemplo replicaremos una banca 3D de concreto desde cero. A lo largo del video iremos explorando las herramientas 3D que ofrece el programa y también iremos explorando la interfaz para irnos familiarizando con el mismo. Al final exportaremos un archivo de imagen a partir del modelo que generemos, así que no olvides quedarte hasta el final. Por favor apóyame suscribiéndote y sígueme en Instagram. Ahora sí, comencemos. Bien, en esta ocasión vamos a comenzar con un tutorial para principiantes, sobre todo para conocer las herramientas 3D. Y como ejemplo vamos a utilizar esta banca, vamos a recrear esta banca de concreto. Bien, para comenzar vamos a iniciar conociendo y familiarizándonos brevemente con la interfaz del programa. Me gusta siempre dividir la interfaz del programa en tres partes. Nos vamos a concentrar en la columna izquierda, donde vamos a ver que el programa concentra varias herramientas. Digamos que el grupo de herramientas básico se incluyen todas las herramientas que un programa CAD sencillo en 2 dimensiones debe de tener, que son las herramientas de paneo, la herramienta orbital, la herramienta de zoom, herramientas de rectángulo, herramientas de línea, herramientas de arco, polilínea, etc. Y después tenemos el siguiente grupo de herramientas, donde aquí ya tenemos diferentes grupos de herramientas de acuerdo al área que nos vayamos a enfocar. Por ejemplo, tenemos el área de la construcción, que aquí vienen todas las herramientas de objetos BIM, donde vienen puertas, ventanas, columnas, muros, escaleras, etc. Y como viene en el título del video, nos vamos a enfocar nosotros principalmente en el grupo de herramientas de modelado 3D. Bien, al inicio es muy difícil conocer todos los nombres de las herramientas, entonces lo que yo recomiendo siempre es visualizar estas herramientas como un listado. Entonces para eso vamos a ir al menú, que son estas 3 líneas horizontales, vamos a dar clic y vamos a dar clic en ver las herramientas o los iconos como icono y texto. Esto nos va a dar una mejor idea de lo que hace cada herramienta y irnos familiarizando poco a poco con los iconos que presenta el programa. Bien, una vez que hemos terminado de conocer la columna izquierda, vamos a conocer la columna derecha. La columna derecha es básicamente, se divide en toda la información de los objetos y cómo van a ser desplegados. En la parte superior tenemos la paleta de información del objeto, donde aquí tendríamos la primera ventana, que es la forma que va a tener objeto. Son toda la geometría y toda la información de la geometría del mismo objeto. Después vendría la pestaña de información, que aquí viene toda, sabemos que todo programa BIM tiene una información. Esta información es por medio de IFCs, que después lo veremos. Y al final tenemos una ventana de render, que es aquí donde iremos asignando todas las texturas, y igualmente en esta ventana podemos ir haciendo o editando el mapeo de la misma textura de la geometría. Posteriormente tenemos otra división en la barra derecha, y en esta división vamos a tener las clases en Vectorworks, que equivalen a los layers de cualquier programa CAD, pero Vectorworks incorpora también capas o layers. Estos layers son distintos a los layers, digamos, de los programas CAD. No es lo mismo que una clase. Estos layers básicamente van a ser los sistemas para poder agrupar elementos o conceptos. Es muy común encontrar layers como primer nivel, segundo nivel y demás. La siguiente opción que vamos a tener son digamos que las hojas o las láminas en nuestro proyecto, que es de aquí donde vamos a ir sacando justamente los encuadres y exportando esto a PDF. Por último, tenemos la barra horizontal que atraviesa de ventana a ventana el programa, y aquí nos despliega varias digamos, formas de visualizar o herramientas. Aquí tenemos para ir a las vistas previas. Tenemos aquí la herramienta para visualizar la geometría en una forma en planta, en una vista frontal, vistas isométricas. En este apartado tenemos para ir directamente a las capas o a las capas de hoja, y aquí tenemos para ir administrando nuestras clases. Después aquí donde vemos la taza, tenemos los tipos de renders que vamos a tener, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Visualización de datos, que no lo vamos a ver. Coordenadas para poder girar los planos. Aquí este grupo de paletas podemos incorporar texto, y aquí tenemos el porcentaje de zoom que tenemos.
y aquí podemos acceder rápidamente a los ajustes. Y por último tenemos aquí en la barra de modos diferentes tipos de opciones que vamos a ir utilizando. En esta ocasión no vamos a hacer mucho énfasis, pero digamos que grosso modo esa es la manera en la que se distribuye la interfaz del programa. Bien, una vez que entendamos la interfaz del programa, lo primero que hay que hacer es verificar las unidades para evitar errores una vez que empecemos a modelar. Y para eso es muy sencillo, vamos a ir a la ventana de archivo y vamos a ir a las preferencias del sistema, y dentro de las preferencias del sistema vamos directamente a unidades. Para no buscar, hay muchas veces que se nos dificulta pues buscar todo este tipo de comandos. Podemos acceder directamente y primero vamos a presionar la tecla F y aquí ya podemos teclear el comando de unidades, por ejemplo, damos enter y automáticamente ya nos llevaría, ¿no? Esto es un poco más rápido, y en esta ocasión vamos a fijar las unidades en las cuales vamos a trabajar. En este sistema yo siempre trabajo en un sistema métrico. Me interesa que me muestre la unidad de metros. En caso de tener miles, me interesaría que pues ponga una coma. La precisión decimal que yo utilizo generalmente es de 2 décimas. El área que yo manejo es en metros cuadrados con la misma precisión. Y el volumen generalmente yo lo manejo en metros cúbicos, pero pues también lo puedo manejar en litros o como preferamos. Realmente esto depende mucho de la preferencia de cada usuario, y esto nosotros lo podemos guardar. Aquí ya podemos poner unidades ejemplo, y aquí ya se guardarían las preferencias para no estarlo haciendo constantemente. Y es importante también conocer que podemos nosotros administrar estas unidades. Por ejemplo, yo aquí tengo mis unidades guardadas y aquí las podemos administrar, eliminar o renombrar según sea el caso. Bien, vamos a dar clic en OK para aplicar estos cambios. Vamos a continuar y vamos a eliminar esta imagen que ya básicamente nos estorba. Vamos a eliminarla y vemos aquí un marco. Este marco se visualiza porque digamos que son los bordes de la hoja. En este caso voy a desactivar esos bordes porque me distraen. Me gusta ver la interfaz limpia. Entonces ya tenemos aquí completamente el espacio abierto y vamos a comenzar creando la base de esta banca. Lo primero que debemos de hacer para comenzar es partir de una geometría. Siempre generalmente se parte de una geometría 2D y esa geometría 2D posteriormente se convierte en una geometría 3D. Es así la manera de funcionar del programa. Existen diversas formas de generar la geometría, diferentes métodos para llegar a un mismo medio, pero en esta ocasión voy a tratar de hacer lo más simple posible. Vamos a ir a crear un rectángulo. Para eso vamos a ir a la herramienta de rectángulo. Podemos ir desde nuestro grupo de herramientas básico. Vamos a dar clic en la herramienta de rectángulo. Presenta diversos modos para poder dibujar este rectángulo. ¿Qué son los modos? Los modos son las maneras de operar de la herramienta. En esta ocasión tenemos un modo de vértice a vértice o de esquina a esquina, donde yo tengo la primera esquina y la segunda esquina pues va a estar del otro lado opuesto. Y es así conforme yo dibujo este rectángulo. Pero también presentamos otros modos. En este caso, por ejemplo, tenemos de centro a esquina para dibujar. Y tenemos más modos los que podemos ir explorando. En este caso, por practicidad y para no hacer el video más largo, vamos a ver y recrear la geometría. Entonces vamos a regresar nuevamente a nuestra herramienta de rectángulo. Y para generar la base es muy sencillo. Si ya tenemos unas dimensiones conocidas, en este caso voy a dar doble clic. Y vamos a generar, aquí ya nos crea un recuadro donde nos pregunta en qué clase queremos hacer este dibujo. En este caso vamos a hacer la clase ninguna. Ya aquí viene en una capa. Si queremos usar material, vamos a dejarlo deshabilitado. Y nos va a preguntar lo más importante, que son las dimensiones. En este caso vamos a hacer la banca de 1,50 m. Y vamos a manejar una altura de 45 centímetros de altura. Y aquí el siguiente recuadro que viene desplegado son las coordenadas que van a tener los puntos referente al plano. En este caso el de esquina va a tener estas coordenadas, y lo que me gusta generalmente trabajar es manejar las coordenadas siempre del centro en un punto 0 en X y 0 en Y para que quede justamente al centro. Y es tan fácil como dar clic en OK. Pero antes de dar clic en OK, quiero hacer énfasis en que nosotros podemos aquí ya directamente determinar la rotación del mismo rectángulo, e incluso aquí ya nos da información del rectángulo que vamos a generar. En este caso vamos a generar una proporción 1 a 3.33. Ya nos está dando el perímetro e incluso ya nos está dando los metros cuadrados de la misma geometría.
Voy a dar clic en OK y automáticamente ya nos posiciona este rectángulo. Bien, voy a hacer zoom y el zoom lo voy a hacer con la herramienta de zoom. El atajo es la tecla C y voy a hacer el recuadro y automáticamente ya nos lleva al objeto. Ahora, una vez que tengamos el objeto seleccionado, vamos a ir a la paleta de información del objeto y vemos que aquí no nos aparecen parámetros, y eso es porque estamos en la pestaña de render y no podemos aplicar texturas directamente a geometría 2D, simplemente podemos aplicar texturas a geometría 3D. Entonces no nos vamos a enfocar en ninguna de estas dos herramientas por ahora, únicamente vamos al apartado de forma y aquí alcanzamos a ver nuevamente los valores de la geometría que acabamos de crear. Es importante tomar en cuenta que podemos modificar estos valores a conveniencia, es decir, que si por ejemplo en vez de manejarlo de 1.50 lo quiero revertir a 1.20, automáticamente yo doy clic y los cambios se aplicaron de los dos lados, es decir, tanto de izquierda como de la derecha hubo una reducción en la geometría, y eso es porque estoy seleccionando este punto, el punto central. Entonces a partir del punto central se hacen los ajustes. Pero si yo por ejemplo tuviera desde el punto izquierdo, entonces desde el punto izquierdo se van a hacer los ajustes hacia la derecha. Entonces si yo por ejemplo regreso a 1.50, lo que va a crecer va a ser la parte de la izquierda. Una vez que ya tenemos este dibujo en 2D, vamos a ir a una vista 3D para entender cómo es el funcionamiento. Pero una vista 3D es muy sencillo, vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar el cubo dinámico, el cubo que viene aquí, y ya nos lleva directamente a una vista 3D. Para regresar a una vista 2D es muy sencillo, igual podemos presionar dentro del cubo y ya nos llevaría a una vista 2D. Si tenemos versiones anteriores a esta, de igual forma es muy sencillo, podemos ir a la herramienta de orbitar y en esta herramienta de orbitar ya nuevamente nos lleva a la vista. De hecho yo prefiero utilizar esta herramienta porque lo siento un poquito más fluido y dinámico, y tenemos diferentes modalidades de visualizar, ¿no? Aparte del paneo y de orbitar, aquí tenemos las vistas, digamos que guardadas para movernos. Podemos irnos a una vista isométrica, por ejemplo, isométrica de derecha, isométrica izquierda, o también podemos utilizar nuestro teclado con los números. Esto es en un teclado completo, con los números igualmente nos va llevando directamente a las vistas isométricas y demás. Bien, una vez que tengamos ya estemos en una vista de trabajo 3D, tenemos diferentes opciones para movernos. Yo ahorita voy a aplicar la tecla de selección y si vemos, si yo me acerco y selecciono este rectángulo que es un elemento 2D, aquí tenemos los puntos de control para igualmente ajustar. Voy a presionar la tecla Control Z para volver, y si vemos aquí el puntero tiene pues un gizmo 3D donde nos muestra nuevamente los ejes. Esto en caso de que decidamos mover esta geometría. De hecho, si lo queremos mover en el eje azul, por ejemplo, aquí se pone punteado, o lo podemos mover en el eje X o en el eje Y. Y para fijar un eje es muy sencillo, nada más nos da el eje punteado y presionamos la tecla T y automáticamente se subraya en rojo y ya nos fija este eje. Bien, también es importante y a veces es útil cuando somos principiantes tener los ejes activos, y para activar los ejes 3D es muy sencillo. Nos vamos a nuestra herramienta de Snap en la parte inferior. Aquí tenemos la opción para mostrar las redes. Voy a dejar presionado el mouse y aquí ya nos muestra, por ejemplo, tenemos la opción de que nos muestre los ejes en 3D. Si queremos nos puede mostrar el eje Z, y si queremos nos puede mostrar directamente los valores para que nos podamos ubicar de mejor forma. Realmente a mí esto no se me hace muy intuitivo, ¿no? Entonces, y tampoco se ve muy bien, digamos, cuando ya estamos trabajando y ya somos más avanzados, esto no se ve bien, entonces yo generalmente lo tiendo a tener oculto. Entonces es tan sencillo como volver y dar clic para desactivar estas opciones. Para comenzar y convertir este rectángulo a una geometría 3D, vamos a utilizar la herramienta de tirar o empujar, o push and pull, y automáticamente cuando la seleccionamos y nos ponemos sobre la geometría se pone en rojo. Existen diferentes modos, nuevamente me voy a enfocar en el modo más sencillo, y lo que vamos a hacer es únicamente darle un espesor a esta banca, ¿no? Que es la barra de la banca, y para eso vamos a dar clic nuevamente y aquí ya vemos una previsualización
de la altura que le daremos a la banca. En este caso yo le voy a dar un valor exacto, y para eso vamos a aplicar la tecla Tab, y una vez que presione la tecla Tab vamos a dar un valor. En este caso yo le voy a dar 10 centímetros de espesor, y nuevamente presiono la tecla Tab y doy clic. Automáticamente pasamos de un objeto 2D a un objeto 3D. Bien, una vez que tenemos este objeto 3D, el programa ya nos los lee con una extrusión. Esto quiere decir que ya es un elemento 3D que tiene información directamente sobre el objeto. Y si nos vamos a la paleta de información del objeto, aquí tenemos los valores, nos guarda los valores que hemos creado, y si queremos cambiar en cualquier momento este valor, lo podemos hacer de forma interactiva. Por ejemplo, lo voy a hacer de 20 el espesor, automáticamente ya nos cambia el espesor. Bien, ahora vamos a continuar dibujando las patas de esta banca, y para eso vamos a establecer un plano de trabajo que es básico para los principiantes, para poder trabajar de una forma más didáctica. Y voy a dar clic sobre la herramienta de establecer el plano de trabajo, y automáticamente cuando yo me acerco a una cara se pone del color como morado. En este caso, como vamos a dibujar las bancas, es más sencillo hacerlo desde una vista frontal. Voy a dar clic para establecer el plano de trabajo, y voy a ir nuevamente a la barra de modos, a la parte superior, y voy a activar mirar al plano de trabajo. Bien, ahora estamos ya mirando directamente al plano de trabajo, y una vez que estemos mirando al plano de trabajo vamos a dibujar las patas. Para dibujar las patas es muy sencillo, vamos a partir de un rectángulo, no es necesario hacer mayores adecuaciones. Y una vez que activemos la herramienta de rectángulo, voy a activar el modo de esquina a esquina, y vamos a dibujarla desde este punto hasta este punto. En este caso quise dibujar las patas sobradas para que veamos que es muy sencillo ajustar estos elementos. En esta ocasión, por ejemplo, lo podemos ajustar directamente desde la paleta de información del objeto, o directamente desde la pantalla. En esta ocasión, para hacerlo más interactivo, lo vamos a ajustar desde la pantalla. Entonces vamos a dar clic en un vértice en el mismo azul, y vamos aquí, si se fijan, aquí yo si recorro el mouse ya me va dando los valores, pero pues si yo lo pauso por ejemplo en 26, esto no es una manera precisa de hacerlo. La manera más sencilla es nuevamente presionar la tecla Tab y aquí insertando un valor. En esta ocasión vamos a darle el mismo espesor, vamos a darle los 10 centímetros, o sea, por lo tanto vamos a darle 0.1 y listo. Y la altura, nuevamente nos vamos al punto medio y vamos a darle por ejemplo 0.35 para darle altura a esta banca, y vamos a dar clic y automáticamente ya nos crea este rectángulo con el valor, y en este caso la queremos flotada. Y para recorrer esto es muy sencillo, igualmente arrastramos la geometría, presionamos la tecla tabulador, automáticamente ya nos pide el valor, vamos a recorrerlo por ejemplo 15 centímetros y listo, ya tendríamos aquí el recorrido. Y para hacer la otra pata es muy sencillo, únicamente necesitamos, por ejemplo, podemos usar la herramienta de espejo para utilizarlo. Existen diversos modos, podremos bien duplicarlo, pero para mí lo más sencillo es la herramienta de espejo. La podemos encontrar dentro de nuestro grupo de herramientas básica. Damos clic en la herramienta de espejo, seleccionamos el punto medio y damos clic y listo. Ya tendríamos nuevamente el rectángulo y la pata distribuida equidistante respecto a la base de la banca. Una vez que tengamos ya las dos patas dibujadas, lo que vamos a hacer es generar una extrusión para ambas patas y después unirlas. Pero primero me gustaría una vista isométrica derecha para que nos demos una mejor idea, y para eso es muy sencillo. Vamos a ir aquí a las vistas y vamos a pedir una vista isométrica derecha. Bien, ya estamos en una vista isométrica derecha, y ahora sí vamos a generar o convertir estos dos rectángulos en extrusiones. Y nuevamente vamos a utilizar la herramienta de Push Pull. Vamos a seleccionarla, nuevamente se pone en rojo, y aquí nosotros podríamos darle el valor que tiene, o únicamente seleccionar el punto final y automáticamente ya nos genera el valor. Lo mismo vamos a hacer con esta pata y listo. Una vez que ya hemos dado clic sobre ambas, ya nos genera esta banca. Una vez que tengamos esta banca, lo que vamos a hacer es unir estos elementos. ¿Qué quiere decir? Unir las patas respecto a la base. Pero antes les quiero mostrar una visualización en planta o en 2D para que podamos ver cómo los elementos se representan unos respecto a otros.
Para eso vamos a ir a una vista en planta. Voy a utilizar el cubo dinámico. En este caso ya estamos en la vista en planta en 3D, pero si vamos a una vista en planta en 2D, y aquí ya tenemos también la representación. En este caso tenemos la parte superior de la banca y tendríamos aquí ya las patas de la banca. Desde aquí también podríamos mover la posición de las patas, y de aquí ya entendemos un poquito mejor cómo es que está dibujado. Bien, vamos a continuar agregando las patas, como les había comentado, a la misma base de la banca, porque si se fijan, ahorita voy a hacer un zoom, no están conectadas, son diferentes elementos y lo que queremos es vincular ambos elementos. Entonces para eso es muy sencillo, vamos a seleccionar las tres geometrías, las tres extrusiones. Es muy importante presionar la tecla Shift para seleccionar estas tres extrusiones. Si nosotros nos vamos a la paleta de información del objeto, ya nos está diciendo que son las tres extrusiones seleccionadas. Vamos a dar clic derecho sobre la geometría y le vamos a pedir que nos agregue los sólidos. Listo, ya nos agregó los sólidos, y si se fijan ya tenemos la banca completamente como una sola banca uniforme, y ya nos los lee como una adición de sólido. Una adición de sólido quiere decir que tiene diferentes sólidos dentro. Lo que me gusta de Vectorworks y sus principales fortalezas del modelado 3D es que tiene historial, a diferencia de algunos programas más sencillos como SketchUp, que no tienen historial. ¿Qué quiere decir un historial? Que guarda todas las operaciones que tú le hagas al objeto. En este caso voy a dar doble clic sobre la banca y vamos a editar el sólido, y automáticamente aquí ya nos regresa como estaba anteriormente la banca, y esto nos permite, por ejemplo, si yo muevo un poquito más la pata ya y regreso, salgo del historial, y automáticamente guarda la adición de sólidos, y esto es muy útil para hacer modificaciones al modelado de manera no destructiva. Bien, una vez que ya tenemos la banca y las patas unidas, vamos a darle un mayor nivel de realismo, y también vamos a utilizar otra herramienta que les va a ser de mucha utilidad. Esta herramienta va a ser un chaflán en todos los bordes de la banca para hacerlo pues mucho más realista, como les comentaba, y es muy sencillo de utilizar. Bien, para eso lo vamos a encontrar en nuestro grupo de herramientas de 3D. Vamos a bajar y vamos a buscar la herramienta. En este caso se llama Chamfer Edge, pero pues es hacer el chaflán, digamos que al borde. Entonces voy a seleccionarla. Y vamos, aquí hay varios modos para utilizar esta herramienta. Voy aquí a la herramienta a esta parte de la barra de modos, y es importante verificar que esté activo el modo de seleccionar caras. Una vez que esté activo el modo de seleccionar caras, vamos a darle un valor para que haga el chaflán. En este caso es 0.01, me parece un valor adecuado. Vamos a intentar a ver cómo queda este chaflán, y vamos a dar clic en OK. Entonces ahora lo que vamos a hacer es acercar el cursor directamente a las caras del modelo, y si se fijan, al momento de que yo acerco se subraya en rojo como si yo fuera a hacer una extrusión. Y lo más importante aquí es presionar ya la tecla Shift cuando vayamos a seleccionar múltiples caras. En este caso me interesa que haga los bordes, todo lo que se pone en rojo, todo el perímetro es donde va a ser todo el chaflán. Entonces me interesa que haga el chaflán en todos esos bordes. Vamos a dar vuelta. Y también me interesa que haga el chaflán en este borde y en este borde. Entonces si se fijan, ya tenemos todo en rojo, todo el perímetro, que es donde va a ser todos los chaflanes. Una vez que tengamos ya definida el área, vamos a dar clic en la paloma y listo. Una vez que tenemos la estructura definida, vemos, la verdad siento muy forzado el chaflán, no, es poco realista. Entonces vamos a disminuir el valor, y para eso vamos a seleccionar el objeto. Automáticamente cuando seleccionamos el objeto nos da el valor digamos que el chaflán que les dimos, que se le dio al objeto, y aquí ya tenemos el valor. En este caso voy a dividir este valor y quiero la mitad del valor. Entonces, para no hacer digamos que una operación matemática, lo más sencillo es poner la división entre 2. Aquí podemos hacer operaciones matemáticas, esto es muy útil dentro de Vectorworks. Entonces vamos a dividir entre 2 esta distancia y se va a cortar. Y ahora sí, ya tenemos una distancia mucho más realista y mucho mejor lograda. Y esto es lo que yo quiero directamente en mi modelo. Por último, para terminar esta banca, lo único que restaría sería aplicar
una textura realista en 3D, y esta textura se aplica con la herramienta de textura, como bien dice su nombre. Y esta herramienta la podemos encontrar en el grupo de herramientas básico, o bien presionando la tecla F y buscando textura, y aquí ya nos da la herramienta. Esta herramienta presenta varios modos. Nos vamos a enfocar principalmente en los dos primeros modos, que el primer modo aplica la textura a todo el objeto, como vemos aquí se pone en naranja, o el segundo modo aplica directamente a la cara del objeto. O sea, si tuviéramos diferentes texturas, pues tendríamos que utilizar esta herramienta. En este caso, como toda la banca es de concreto, vamos a aplicar la textura a toda la banca. Entonces vamos a seleccionar la textura. En este caso ya tengo abierta una librería de texturas que viene, pero pueden utilizar las texturas que vienen incorporadas al programa. Yo voy a seleccionar esta textura de concreto y desde el primer modo voy a dar clic y listo. Ya nos aplica la textura a todo el objeto. Una vez que hayamos aplicado esta textura, vemos que realmente el tamaño no es el adecuado y no tiene un buen grado de realismo, y por lo tanto el mapeo es insuficiente. Y para ajustarlo vamos a seleccionarlo y vamos a ir a la paleta de información del objeto. Dentro de la pestaña de render vamos a bajar, y aquí alcanzamos a ver que ya tenemos esta textura, nos da el nombre de la textura, y aquí ya nos dice el tipo de mapeo que vamos a tener. En este caso vamos a dejarlo como viene predeterminado, pero la escala vamos a bajarla, vamos a dejarla por ejemplo en 0.4, y en 0.4 ya vemos que la textura se ve muchísimo mejor. De igual forma podremos llegar a rotar la textura si nosotros quisiéramos, pero en este caso vamos a dejarla así por fines prácticos, y de esta forma ya tendríamos modelada nuestra banca. Una vez que ya hayamos asignado la textura a nuestro objeto 3D, vamos a explorar brevemente los diferentes modos de visualización o de renderizado que implementa el programa. Para ver los tipos de visualización o de renderizado vamos a ir a este apartado y vamos a dar clic sobre el modo de wireframe o un modo alámbrico. Este modo alámbrico pues no despliega las texturas, sin embargo nos permite ver todos los bordes, y es un modo que tiene un peso muy bajo. Regresamos al modo de sombreado y posteriormente podemos ir a otros modos, por ejemplo Renderworks, que es el motor de render que viene predeterminadamente en Vectorworks, que es en donde se generan los renders. En este caso va a generar un render muy sencillo, no va a haber mucha diferencia porque no hay sombras y demás. Pero también podemos acceder a renders artísticos utilizando esta herramienta, y aquí ya nos hace automáticamente renders. Nosotros podemos actualizar las opciones de este render, viendo las opciones. En este caso nos los hizo un tipo lápiz, pero aquí por ejemplo lo puede hacer en tipo caricatura. Aquí podemos ajustar el espesor de los píxeles y demás, ¿no? En este caso vamos a ver cómo lo representaría en tipo caricatura, y tienen un sinfín de modos de renderizado. También uno de mis modos de renderizado favoritos y arquitectónicos sobre todo es el modo en línea oculta, donde nos da la geometría pero también nos da un hatch. En este caso la textura está vinculada directamente a un hatch y automáticamente ya nos da este hatch de concreto. Esto es bastante útil al momento de trabajar o en modelos arquitectónicos. También nos da un modo de línea oculta con las partes. La geometría oculta nos da una línea punteada y nosotros podemos personalizar esta línea. Si vamos a las opciones de la línea del render, aquí nosotros podemos seleccionar el tipo de línea punteada que queremos. En este caso voy a seleccionar este tipo de línea, doy clic en OK y ya me da un poquito más cerrado esta línea. Por último y para finalizar, les voy a mostrar cómo exportar esta imagen directamente a su computadora. Y para eso es muy sencillo. Lo único que voy a hacer es ir a una vista isométrica derecha y vamos a seleccionar una vista isométrica derecha. Ahora vamos a ir al menú de archivo o file y vamos a exportar un archivo de imagen. Este archivo de imagen vamos a pedirle que nos use la vista activa. Vamos a darle clic en render para que nos dé una vista previa. Vamos a darle en actualizar para que nos diga más o menos cuál es el peso aproximado de esta imagen, y a mí me gusta mantener siempre una resolución. Esta resolución es qué tan pixelada se va a ver o qué tan nítida se va la imagen. En promedio me gusta mantener una resolución de 300, arriba de 300 para que se vea con una definición alta. Aquí nos podría dar las dimensiones en píxeles o en tamaño de impresión.
Aquí tenemos la opción del formato que podemos hacer al exportar esta imagen. Podemos exportarlo como una imagen JPG, podemos exportarlo como un PNG, GIF y hasta en formatos de Photoshop. Aquí tenemos una variedad bastante extensa de formatos de imagen. En este caso la voy a guardar como un formato en PNG a color. E incluso podríamos guardar el canal alfa. En este caso no voy a guardar el canal alfa, no me interesa, pero podríamos llegar a hacerlo si les resultaría de utilidad. En este caso ya lo desetiqueto y doy clic en salvar y voy a dar en imagen. Listo, ya se exportó la imagen, tarda muy poco y vamos a verla. De hecho yo aquí ya lo tengo en mi escritorio y es tan fácil como cargar la imagen y aquí ya la estaremos visualizando. Bien, hasta aquí llegamos el día de hoy con este tutorial. Espero te haya sido de utilidad para que puedas familiarizarte sobre todo con la interfaz del programa. Por favor, si te gustó este video, regálame un like, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.